Massleads es una plataforma de datos, ¿vale? Como contamos, B2B siempre, obviamente, que proporciona de una forma pues muy fácil, ¿vale? En tiempo real, con datos actualizados, ¿vale? Datos de empresas y de contactos, ¿vale? De sus decisores, ¿vale? Con sus datos de contacto validados, usando pues múltiples herramientas, fuentes, algoritmos, IA, pero con el fin de cuentas de dar a los equipos comerciales y de marketing pues unos mejores datos pues de las empresas que quieren y de los decisores que les interesa para vender más. Un estadounidense puede usar Clay, si no lo sepas, una herramienta pues bastante compleja de usar, ¿no? Muy buena, por cierto, pero claro, alguien que aquí no ha hecho outbound nunca ni sabe cómo funciona, bueno, es súper complicado. Muy complicado de usar, también valorada en 500 millones. O sea, en cuanto hayas vendido 10 Enterprise, te vuelvo a traer al canal para que nos expliques cómo vender Enterprise empezando de cero siendo joven, ¿sabes? Vale, o sea, al final lo que hemos hecho es como dar un puntito más a cosas que ya existen, ¿no? Porque, oye, buscar empresas ya existe, ¿no? Buscar emails ya existe, pero es como dar un grado más profesional entendiendo qué problemas hay o qué carencias tienen otras plataformas que existen, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos es eso, coger de varias sitios de empleo, ¿no? Y poder determinar, pues, lo que empresa usa HubSpot, empresa usa SAP, y eso tiene, pues, que tengo más de 5.000 tecnologías, pues tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Yo un buen símil es, por ejemplo, si tú compararas Zoom, tú pusieras Zoom, ¿no? ¿En qué industria está Zoom, no? De software del que estamos antes, ¿no? Tú lo metes en Apollo o en LinkedIn y los parecidos en esa industria va a ser, no sé, Visa, ¿vale? Lo invento. Y Visa con Zoom es una empresa totalmente diferente. En cambio, si tú lo pones en réplica de Massleads, ¿vale? Te va a dar, pues eso, pues Google Meet, te va a dar Skype, va más al detalle, ¿no? Entonces puedes encontrar, pues, gemelos prácticamente idénticos, ¿no? De la manera que configuráis es que tienen que tener el 90% de las etiquetas atribuidas a la empresa iguales para que salgan en la lista de réplica. Correcto. Cual es un filtro de alta calidad. Sí. Bueno, hoy estamos aquí con Jordi Jové, fundador de Massleads, productazo de lo mejorcito que hay, por no decir lo mejor, el mejor producto que existe ahora mismo en el mercado hispanohablante para data de prospección de outbound. Podríamos llamarlo un Clay español para aquellos que sepan lo que es Clay y estén en el mundo de outbound. Pero en esteroides, porque es hasta mejor que Clay en algunas cosas. Tiene IA, tiene tal, tiene no sé qué. Ahora hablaremos de producto también. Pero la primera, bueno, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, es un gusto. Y la primera pregunta que te quiero hacer, y yo creo que también vamos a tocar bastante en esta entrevista, no solo tema de producto y go-to-market, SaaS, todo este tipo de cosas un poco más nicho y meternos profundo en el tema, pero sino también quiero hacer énfasis sobre todo en tu historia como fundador, sobre todo co-founder, ¿no? De un SaaS B2B, que es literalmente, o sea, yo siempre lo digo, creo que es de lo más complejo si te pones a emprender. O sea, es mucho más fácil crear una empresa de servicios, Sí. es mucho más fácil empezar a crear contenido. O sea, montar un SaaS B2B no es algo para principiantes, yo creo. O sea, tienes que tener cierto conocimiento de la industria, tienes que tener un buen co-founder, alguien técnico, tienes que tener capital probablemente o saber levantarlo, etc, etc. Entonces, tú, bueno, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es Jordi Jové? ¿Cuál es un poco tu background? ¿Qué debería saber la gente sobre tu pasado para entender quién eres hoy? Experiencia previa, ambición, etc, etc, que te ha llevado ahora a ser un fundador de un SaaS B2B. Claro que sí. Bueno, lo primero, encantado, la verdad, Will, de hoy estar aquí y compartir un poco la experiencia. La verdad que, joder, es un placer. Yo empiezo presentándome, ¿no? Mira, yo soy Jordi Juve, tengo 22 años ahora, ¿no? Y de siempre he sido muy, muy emprendedor, ¿no? De pequeñito ya apuntaba maneras, presentaba cosas a mi madre, de que quería inventar algo y tal. Y con ya 16 años empiezo un poco pues a experimentar el mundo startup. Y entro como, mira, pues casi de rebote entro en una startup de becario, ¿no? Que era un SaaS precisamente, ¿no? Un B2B SaaS que hacía tema de IA ya en el 2016, 2017 para cadenas de hostelería, ¿no? Entonces entro ahí, al año y pico se vende esa empresa un grupo de software y me picaba el gusanillo y como estaba en parte de ventas y de operaciones con los clientes y tal, decía, joder, esto de captar leads es muy difícil, ¿no? Captar leads B2B. O sea, lo típico problema que se encuentran un montón de negocios de, vale, por inbound me llegan leads, ¿no? Y por referidos, pero no lo acabo de controlar, ¿no? Pero claro, cuando quiero ir a buscar más, porque quiero escalar más, porque quiero abrir un mercado, una vertical, pues se encuentran ahí con problemones de datos, de qué les digo, cómo automatizo, cómo hago el proceso eficiente, eficaz. Entonces dije, vale, aquí hay algo, ¿no? No sé muy bien cómo voy a resolver aún el problema, pero voy a investigar a ver cómo se puede resolver, ¿no? Entonces, te estoy hablando de eso, estoy en la uni, ¿no? En ese momento, estoy haciendo como una carrera, ¿no? De empresa y tecnología, o sea, un poco combinado, ¿no? Y empiezo pues a probar y trastear, ¿no? Veo que se pueden hacer cosas con todo el tema del cold email, ¿no? Que está en Estados Unidos pues en auge, ¿no? En Estados Unidos está, pues esto está Cold Email Wizard, ¿no? Cursos, agencias, está empezando todo un poco. En España no hay prácticamente nada, o al menos que yo recuerde. Y entonces pues digo, vale, voy a escribir a 3 o 4 personas a ver qué pasa, ¿no? A 3 o 4 CEOs, a ver si les interesa un servicio potencialmente que genere reuniones, ¿no? Entonces así empieza pues Jordi, ¿no? En su día, pues eso, probando, contactando con gente y pues eso, parece que interesa. Y empiezo pues con la aventura. Esto te hablo ya hace 3 añitos y medio, más o menos. Así que
Este es un poco bueno, pues la historia del principio del todo, ¿no? Que ahora entraremos en más detalle. Y empiezas, o sea, tú empiezas hace 3 años y medio, allá por 2020, ¿no? Sí, Más o menos. Que es 2021, sí, cuando por ahí, sí, sí, 2021, que ahí, bueno, para el que no lo sepa, el cold email estaba en absoluto auge, SaaS también estaba en absoluto auge, un montón de rondas, un montón de pasta sí, total. fluyendo, sobre todo por la pandemia, por una serie de cosas. Mm, Bueno, nos podíamos poner aquí a hablar de la era dorada del SaaS, de todo lo que pasó, de todo, en sí, fin, de cómo ha afectado los múltiplos, las diferencias en las inversiones y todo esto y cómo se afecta también a la eficiencia de go-to-market. Pero el punto es que en 2020-2021 es un punto de boom gigantesco para negocios digitales, sí, software y adquisición de clientes a través de negocio digital. Entonces ahí tú ves esa oportunidad después de haber visto el problema que tenías en la startup como becario allá por 2018, ¿eso es? 2017, 2018, Sí, por ahí, 2019, ¿no? Más o sí, menos. por ahí, sí. Y claro, ella dice, vale, voy a montar una empresa de servicios, ¿no? O sea, voy a intentar ayudar a la gente a solucionar Eso este es, problema que yo he tenido, que es captar leads y conseguir clientes a través de outbound, es decir, eso es, contactándolos directamente. eso es. Vale, montas eso, empiezas y cómo empiezas. Es decir, tú empiezas sin dinero, empiezas a enviar emails manualmente, encuentras scrapeando sin comprar mucha data, no lo escalas, ¿no? Eso es, Poco a eso es. poco no tienes oferta clara, todo este tipo de cosas que le pasa a mucha gente. Entonces, ¿cómo evolucionas a partir de ahí? Esto es interesante, ¿eh? Sobre los inicios sobre todo. O sea, yo en ese momento, ¿no? Estoy en la uni, estoy, pues eso, en el final de clase, ¿no? Pues viendo cosas en internet, no sé qué, y digo, vale, voy a escribir un email, voy a encontrar los 3 emails que en ese momento no lo busqué ni en Apolo ni nada, lo busqué en la web, que eran 3 startups que estaban en Lanzadera, ¿vale? Que Lanzadera, para quien no lo conozca, pues es la aceleradora, ¿no? De Mercadona, de Juan Roch, ¿vale? Una iniciativa, digamos, privada, que está en Valencia. ¿No? Y digo, vale, voy a contactar con 3 de esas empresas que potencialmente tienen el mismo problema que yo tenía y les voy a decir, oye, creo que podéis tener este problema, ¿no? Tal cual, un email, ¿eh? Creo que podéis tener este problema. Esta es una web así, rollo rápida, ¿no? Con Webflow y demás. Creo que tenéis este problema. ¿Qué os parece si hacemos una prueba gratis, ¿no? De 100 leads, ¿no? De 100 créditos. Y de esta forma, pues veis si os puedo ayudar, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de mandar 5 emails, 6. Tenía 50, un listado de 50 que había recopilado, ¿no? Pues los emails, las webs y todo, ¿no? Manual. Y entonces, pues claro, de los primeros 5 o 6 me responden 3 para reunirme. Entonces paro de enviar correos y digo, vale, espérate, que me dará a conseguir 3. Y entonces, pues eso, quedo con ellos y al final era algo gratis, ¿no? Pero demostraba que había algo ahí. O sea, por lo menos pain había. Porque tú les hablabas y, jolín, te contestaban, querían saber más porque estaba claro que podías aportar valor ahí, ¿no? Entonces, esto es el inicio, ¿no? Y entonces, pues empezamos a hacer las pruebas con estos clientes y empiezo pues a armar, pues al principio como servicio, ¿no? Como dice Will. O sea, hago los copies, luego pues automatizo, ¿no? Con ese momento que usaba Mailshake, creo que era un software que ya no sé si estará activo, ¿no? Pero Mailshake, Sí, lo conozco, sí. entonces sacar bases de datos y en ese momento empiezo a usar pues eso, Apollo, base de datos de validación de los emails y se va profesionalizando todo, ¿no? Pero al inicio es algo pues así muy, muy básico, muy MVP y a generar reuniones. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en estos 3 primeros clientes, que de hecho 2 aún son clientes, pero del formato software, o sea, es curioso, ¿no? Pero hace un montón. Claro, empezamos a probar pues experimentando, a ver con las campañas de cold email, solo exclusivamente por email, ¿no? Y, jolín, uno de los clientes, por ejemplo, pues cierra un deal muy tocho con empresas de Latinoamérica, farmacéuticas y demás. Y claro, pues ya es el primer cliente de pago. O sea, después de eso, son ellos automáticamente que dicen, vale, yo quiero pagar por esto, en vez de con 100 leads de prueba, quiero hacerlo con 1000, ¿no? O sea, un poco el inicio. Y ahí es el primer también indicio de, como un poco de market fit, al menos del servicio, y primer punto de inflexión, yo creo. Brutal, brutal. Vale, 2 preguntas. Tú has dicho, monté una página web en Webflow rápidamente Sí, picheé, o sea, vendiste el servicio, que es gestionado, era un servicio, pero con vista de montar un software te consigo 100 leads cualificados porque no eres capaz de encontrarlos en Apollo, porque, o sea, eso es lo que correcto, estabas vendiendo, ¿no? Leads correcto. cualificados porque no los encuentras en Apollo, etcétera, y tienes ese problema. Uno, ¿por qué cojones sabías hacer una página en Webflow rápido? Es decir, porque eso no es fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es la experiencia previa ahí que te permite el accionar eso rápido o cómo accionas eso rápido para poder empezar a vender tan rápido? Mm. Y cómo luego entregas ese servicio que ahora es software sin haber tenido sin ser técnico Claro. necesariamente, porque tú no sabes código Sí, como tal, ¿no? claro, ojo que, a ver, lo de rápidamente es relativo, ¿vale? O sea, sé que en este proceso estoy en la uni, estoy tal, son a lo mejor 2, 3 meses. O sea, no de muchas horas, pero sí que más tiempo. O sea, horas, me refiero rápido a nivel de horas, ¿no? Porque al final cojo una plantilla de Webflow,
como había intentado montar un e-commerce ya también por esa época que estaba en la otra empresa, ¿no? De un e-commerce de tema de productos, ya sabía un poco cómo iba Shopify, cómo iban este tipo de aplicaciones. Entonces, claro, pues cojo una plantilla, lo mismo que hice con Shopify, y era pues eso parecido, ¿no? Pues adaptar contenido que veían otras páginas americanas y era un poco así, era muy básico también, era una landing, era algo súper sencillo, ¿vale? Y un logo pues hecho en Canva, así rápido. Entonces, claro, la forma de empezar es esa. No hay co-founder técnico, no hay nadie técnico ahí. ¿Por qué? Porque al final no es que vendiéramos el dato en sí, sino que vendíamos la reunión, ¿vale? La reunión directa en el calendario, ¿vale? Es un matiz importante. Entonces, claro, hacíamos como el end-to-end, ¿no? De, oye, no te preocupes por nada, dime el target, dime qué haces, ¿no? Y ya voy a encargar yo de llenarte por la agenda con el máximo, ¿no? De reuniones potenciales que encuentre, ¿no? ¿Y qué es lo que te da la confianza para decir que eres que dices, vale, voy a contactar a esta persona y como sé que hay este problema, se lo voy a resolver, pero qué es lo que te da la confianza y el conocimiento para decir, soy capaz de resolverlo? Es decir, te puedo dar estas 100 reuniones, has dicho No, que no, además, era una prueba de 100 leads, ¿vale? Que de ahí pues podías esperar eso, 3-4 reuniones, a lo mejor, ¿no? Un 3 o un 4%, que en esa época ya era mucho. Entonces, 100 leads solo a nivel de datos cualificados, pero fríos, y contacto a través de email para conseguir 3-4 reuniones. Sí, 3-4 era una media. Y claro, y tú ahí tienes la confianza de hacer esto porque ya has hecho cold email tú solo manual y te ha medio funcionado y entonces dices, vale, lo puedo hacer para algo. O simplemente contactas a gente porque dices, voy a ser capaz de hacerlo, no sé cómo, pero lo voy a ser capaz de hacerlo. En ese momento tampoco tenía, o sea, no tenía tampoco el conocimiento y la experiencia de haberlo escalado en muchas otras empresas, pero un poco la lógica, y ahora mirando hacia atrás parece que es fácil, ¿no? Pero en ese momento no lo es, ¿no? Que es, hombre, si he conseguido yo reuniones con esta metodología, a lo mejor pues podré conseguir un otro modelo de negocio que tenga sentido, ¿no? Más o menos medida, pero alguna habrá, ¿no? Entonces, obviamente las primeras pruebas no conseguíamos nada, ¿no? O sea, me refiero, al principio, pues en los primeros correos no había respuestas y esto fue evolucionando a lo largo de, pues eso, de algunos meses. O sea, no fue la otra campaña, tengo éxito, qué bien, me compra el cliente. O sea, aquí hay muchos matices entre medias de, ostras, cómo acabo de afinar esto, cómo la relación también con el cliente, porque yo al final no había vendido a B2B directo, ¿no? Y era más como de Customer Success tal, y con el súper jovencito. Entonces, claro, ahí había matices que tuve que aprender sobre la marcha, pero fue un viaje interesante, ¿no? Entonces, no, claro, ya me imagino. Igual, a mí me pasó lo mismo, así que lo sé perfectamente. Y nosotros no hacíamos cold email, lo hacíamos ya con Video desde el principio, ese fue el servicio que ofrecíamos, pero lo ofrecíamos y conseguimos reuniones a través de cold email, o sea que la experiencia es muy, muy, muy parecida a la tuya. ¿En qué punto te dejas de comer los mocos? Es decir, porque claro, es lo que tú dices, hay un proceso en el que tienes que aprender, en el que te sale mal, el que tienes que mejorar, en el que aprendes, en el que te metes profundo en cómo funciona el tema de email, en el que te metes profundo en cómo funciona el tema de datos. Imagino que también te metes mucho en el mercado anglosajón, ¿no? Para aprender el contenido, etc., las mejores prácticas, todo esto. Y como ves que hay gente que lo está consiguiendo, dices, esto no puede ser tan difícil, lo tengo que aprender a hacer porque ya he visto este problema internamente. Eso lo puedo y había un gap ahí, o sea, no, Will, pero había un gap. O sea, me refiero, en Estados Unidos había muchísima gente haciéndolo y realmente en España, o sea, ahora hay más agencias, ¿no? De esto de cold email en España, pero en ese momento yo no veía a nadie que lo hiciera, o sea, yo no tenía ningún referente español, por así decirlo, ¿vale? Entonces digo, ostras, pues aquí entiendo que en Estados Unidos va quizá 3-4 años, depende del mercado, ¿no? Pero 2, 3, 4, 5 años adelantado y las tendencias del mercado que ocurren ahí luego acaban pasando en España. Entonces digo, vale, pues mi lógica es que acabará por esto funcionando también aquí porque no somos personas, o sea, somos personas todos, ¿no? O sea, funcionará seguramente, probablemente funcione, ¿no? Claro, total. Muy buena visión ahí. De hecho, joder, pillaste Cold Email en su... ¿Sí? O sea, fue muy buen movimiento por tu parte porque Cold Email en esa época en España no hacía y pum, vamos. Sí, o sea, pero no fue consciente, ¿eh? Incluso... Casi no fue ni consciente. Ya, no, claro. O sea, simplemente es serendipia. Sí. Eso es lo que pasa. Muchos emprendedores simplemente vives, haces tus cosas y vas con la mentalidad adecuada y luego si te pasan cosas y ves lo que tienes que ver, ya tienes una oportunidad de negocio que te puede cambiar la vida, literalmente. Pero es esa proactividad de querer solucionar problemas y de saber identificarlos. Y luego de saber encontrar la manera de solucionarlos. Punto. Es, lo único que requiere es proactividad, así de claro, no tiene más. Bueno, inteligencia, un poco de cabecilla, pero ¿qué te iba a decir? ¿En qué punto tú pasas o sea, cuánto tiempo te lleva desde que mandas el primer email hasta que empiezas a cerrar clientes y tienes algo sólido a nivel de servicio y dices, vale, ok, esto pinta bastante bien, ya tengo un workflow bueno, consigo clientes no bajo demanda, pero como que de manera consistente, tengo un proceso de adquisición, tengo un proceso de entrega de servicio, esto está funcionando, tengo casos de éxito, y si exploro software, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llegas a ese punto? ¿Y qué es ese punto? Si quieres hablar de números también. Sí, claro que sí. Mira, lo que te digo, 2020, finales,
es cuando estoy tal. 2021 empieza ya todo un poco, ¿vale? O sea, lo que te digo, hay un proceso ahí de, oye, me lo pienso, obviamente, me lo pienso, tal, estoy saliendo de otra empresa, ¿no? Porque se ha vendido, entonces sigo colaborando con la empresa que compra. Bueno, hay un proceso ahí de meses. Entonces eso, 2021 ya empezamos a trabajar mitad de año más o menos con 3 clientes, estas pruebas, porque claramente que se arranca y todo, pues hay un tiempo. Y al final de año ya es un poco el punto de inflexión donde dos de ellos, pues uno de ellos vemos que hemos conseguido reuniones, pero el ticket que tenían era muy bajo, ¿vale? O sea, el ticket que tenían era un software bajo, entonces no salían las cuentas, pero los otros dos sí que tenían tickets muy altos, estoy hablando de 15, 30.000 euros. Entonces, claro, cerraba un cliente cada uno, ostras, salen los números por todos los lados, ¿no? Entonces, ya 2022 es realmente cuando inicios, cuando, vale, ya van a pagar estos dos clientes, ¿vale? De una forma u otra. Al principio un modelo de éxito, ¿vale? De, oye, cierras una venta y me van a pagar comisión, ¿vale? Esto fue la primera de todo, dura, pero... Claro, o sea, tú te tiras año y medio, casi 2, desde principios de 2020 más o menos, ¿no? ¿Cuándo mandas el primer email? Que seguro que te acuerdas de más o menos al mes. 2021 fue en verano, que yo me acuerdo que estaba por Galicia, por ahí, estaba ahí mandando los primeros. Claro, ¿en Galicia? ¿Tú eres de No, ¿y qué hacías en Galicia? Estaba de vacaciones, entonces yo estaba ahí con el ordenador en vale. vacaciones. Ok, no lo digo porque yo soy de Galicia, entonces me ha llamado la atención. Vale, ok. Entonces estás, verano de 2021 es cuando mandas el primer email, tú sigues en la uni, estás estudiando empresa y tecnología, que es lo que te gusta, que es una buena carrera. ¿Dónde estabas estudiando, por cierto? En la Autónoma de Barcelona, en la Universidad Autónoma, en la UAB. Autónoma. Eso es. Vale, entonces, okay. claro. Y entonces estás... Perdón, sí. Verano de 2021, mandas el primer email y hasta entrado 2022 no es cuando, o sea, en todo ese precio te comes a lo mejor 18 meses de no ganar casi nada prácticamente a nivel de dinero. No, simplemente yendo a éxito y aprendiendo. No, de perder dinero, me refiero, porque claro, los meses de antes estás pagando pues el Webflow, estás pagando Mailshake, la herramienta, no sé qué, entonces son meses de estar probando, tirando con algo de ahorros que tienes, que por suerte no eran muy caras las herramientas, y 2022 es cuando va a pagar el primer cliente oficial. Entonces, claro, estamos hablando de un año ahí entre que veo la idea, porque el que era mi anterior jefe, ¿no? Que es Armand de esta empresa, claro, estuvimos hablando de la idea, oye Jordi, mira, ¿qué te parece y tal? Y yo lo haría así, claro, o sea, hay unos meses ahí de pensar las cosas y demás. Entonces, claro. Es que esto me parece muy importante hacer hincapié porque yo mi primer mes que empecé a vender en la agencia facturamos 8.000 pavos. Y claro, eso no es lo normal. Lo normal es lo que te pasó a ti. Claro. 18 meses de voy a intentarlo, aprender, a gastar dinero e invertir dinero entre una infraestructura de la que me puedo manejar y en la que puedo trabajar para clientes para conseguirles éxito, y hasta que no les consigo éxito no cobro, y así aprendo a hacer las cosas bien y me vuelvo competente, y ahí es cuando empiezo a montar un negocio. Correcto. O sea, piensa que al final hay meses ahí de aprendizaje, de estudiar la metodología. Yo tengo una pizarra por ahí, ¿no? Que estoy aquí en casa, que tenía ahí como la metodología, ¿no? De primero va a pasar esto, luego el proceso es esto, ¿por qué? O sea, entender también cómo funciona el tema del cold email. Había algo de cultura, pero tenías que buscarlo. Oye, ¿cómo funcionan los servidores de spam? ¿Por qué un email va a spam? Son muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, y al principio yo no tenía ni idea de que se podía sacar un email de un director de marketing. O sea, para mí esa también era algo, lo que parece hoy normal, en ese momento era algo inexplorado. O sea, tú hablabas de un email de marketing y ostras, ¿cómo consigues el email de un decisor de una empresa? O sea, eso era como algo muy loco, ¿no? Yo ahora hablo de cold email y la gente sigue diciéndome lo mismo. O sea, que imagínate. Por eso digo, imagínate esa época, entonces, ¿no? Sí. Entonces, el punto de inflexión ahí realmente es cuando van a pagar los dos primeros clientes, que yo me acuerdo que por cosas de retrasos y tal, se acaba pagando en mayo del 2022, ¿vale? O sea, también, fíjate los tiempos, ¿vale? Que van pasando meses, y ahí también hay un momento yo creo que es importante, ¿no? De resiliencia, de seguir apretando, de tener una visión clara e ir a por ella, ¿no? Y no rendirte a la primera, porque es muy fácil realmente caer en, venga, no me ha pagado llevo no sé cuántos meses intentado, mira, ¿sabes qué? Mejor lo dejo, me voy a otra cosa, voy a la uni, me dejo tonterías, ¿no? O sea, es fácil también caer en eso, pero bueno, siempre tuve esa determinación, ¿no? Y es importante. Entonces, claro, en 2022, ¿qué pasa? Que como estos clientes eran de lanzadera, ¿vale? Claro, me picaba el gusanillo de lanzadera, porque yo siempre había visto como un referente, ¿no? Y digo, vale, voy a aplicar a lanzadera a ver qué pasa, ¿no? Entonces aplico y paso la primera entrevista, paso la segunda y luego quedo en Barcelona con en ese momento el director de proyectos, que era un poco como quien te llevaba la startup, ¿no? Que te ayudaba y demás, con Darío me acuerdo en Barcelona, y me dicen, venga, va, Jordi, que puedes entrar en lanzadera, o sea, nos gusta el proyecto, nos gusta cómo eres ahí se fija mucho al final en quién lidera el proyecto, ¿no? Y dices, o sea, eres con ambición, eres trabajador, tal, vente, pero el programa de lanzadera, una de las características que tiene es que es presencial. ¿Vale? Entonces me dicen, vale, tienes que venirte, pero no puedes venirte a medias. Que eso yo al principio lo veía como algo quizá no tan positivo, pero después de haber pasado el tiempo, digo, es lo mejor que me podía pasar, ¿no? Porque era o universidad, carrera, ¿no? O all-in con el proyecto.
que bueno, proyecto por llamarlo proyecto, porque era una web, dos clientes que van a pagar, ¿no? O sea, me refiero que, ostras, será también una decisión arriesgada. Súper verde, súper verde. O sea, tus padres hubieran dicho, ¿a dónde coño te vas de la Total. universidad con dos clientes que ni te han pagado todavía? Una idea de un software que no sabes ni desarrollar. O sea, Total, claro, total. Entonces, es criminal. Entonces, claro, esto fue una decisión rápida porque me acuerdo que me lo dicen, en la entrada era, me acuerdo siempre, el 2 de mayo del 22, ¿vale? Que antes hacían los batch que llaman en lanzadera cada 4 meses, ¿no? Entonces, el mayo era el batch y digo, venga, va, me voy una semana antes, me voy con mi padre, me acuerdo, a buscar piso y entonces, pues me cojo un piso, dejo la uni, pero sí, tal cual, o sea, tenía exámenes, dejo la uni, como tenía muy claro, o sea, no digo, esto no me lo puedo perder yo, o sea, no sé si a la uni, mira, mis padres han tenido la suerte que siempre me han acompañado mucho y la verdad que no han sido ningún impedimento. O sea, me han dicho, mira, Jordi, a la uni puedes volver siempre. Si tú crees en esto y te hemos visto, ves a por ello. Oye, que al final hay que soñar y me voy. Aquí lo importante de decir es que tú, no es que tus padres te quisieran apoyar, que también, que a lo mejor eran ya buenos padres y que siempre te Sí. quisieron apoyar, y que eso es Sí, genial, sí, obviamente, claro. perfecto. Pero también hay que mencionar que, ojo, es que tú también llevabas 18 meses trabajando y ganándote la confianza y el apoyo de tus padres, demostrando tu ética de trabajo y demostrando tu determinación de que esto va a salir. Y Eso es. punto. Y eso es lo que hace que la gente vea y es lo que hace que tú entres en lanzadera. Y es lo que hace que alguien vea, diga, este chaval Eso es. está con la determinación necesaria y vale, ahora tiene dos clientes que a lo mejor no le han pagado ni le van a pagar a lo mejor, vete tú a saber, pero es que el hecho de que ya lleve 18 meses intentándolo, gastándose dinero en seguir intentándolo Claro. y llegando a soluciones que funcionan y que aportan valor para el mercado, ya es mucho. Eso es. Claro. Confiaban O sea, en eso, ¿no? Y al final mi padre decían, vale, no sé muy bien lo que está haciendo, ¿no? Porque yo los primeros meses tampoco lo hablaba mucho, sabían que estaba haciendo algo, pero claro, explícale a tu padre, es una solución tecnológica de cold email. Claro, era, bueno, el niño está haciendo algo, ¿no? En la habitación. Entonces, decía, mira, no sé qué está haciendo, pero confío, ¿no? Confío en él. Entonces, la verdad que, jolín, siempre agradecerle el apoyo, porque sí lo hace más fácil, ¿no? O sea, totalmente. y entonces ahí entras en lanzadera y ahí es donde conoces a tu co-founder técnico, ¿no? Entiendo, es donde empieza a pasar todo. Cuéntanos un poco el timeline ahí. A ver, el timeline es, entro en mayo, ¿no? Y entonces, yo tenía dos amigos, bueno, tengo dos amigos en la universidad de mi clase, ¿vale? Que es Sergio y Alejandro. Y les digo, oye, ayudarme con bases de datos y tal, os voy a explicar la metodología esta que he montado con este proyecto, porque yo me venían que me sentaba al lado de suyo de clase, ¿no? Y me veían pues allá atrás de clase haciendo cosas, ¿no? Con Excels, con tal, y entonces se interesaban porque ellos también les picaba el gusanillo, ¿no? Entonces, ellos dos me empiezan a ayudar con bases de datos, con un poco las campañas, con todo, ¿no? Porque al final, claro, pues yo necesito ayuda, ¿no? Porque estos dos clientes en mayo, luego entra un tercero, un cuarto, veo que eso va escalando, que hay más trabajo y en ese momento que no está todo, no es nada eficiente, para nada, ¿no? Pues digo, necesito manos, ¿no? Necesito gente también que me ayude, que me apoye y demás. Entonces, empiezan en mayo Sergio y Alejandro al modo freelance, ¿no? A ayudar y demás. Y entonces es ahí cuando empezamos a escalar, ¿no? Entonces, 2022 no hay co-founder, no hay nada, solo hay crecimiento, ¿vale? De ventas, ya nos entra algún cliente interesante como Feria Valencia, ¿no? Pues está ahí en Lanzadera, porque nos conocen a través de Lanzadera y tal. Y empieza la cosa, pues eso, a traccionar, pues estamos ya a lo mejor en algún mes, yo me recuerdo octubre creo del 22, que ya es un buen mes, que estamos ya en 13.000 euros de facturación, pues eso, siendo tres, una persona de prácticas, con un muy buen margen, la verdad, y donde empieza a traccionar, ¿no? Entonces empieza a traccionar y a tener sentido, ¿vale? Empezamos pues eso, a validar, a aprender cómo funciona, a sacar reuniones, a generar realmente valor para el cliente, que es al final lo más importante. Y entonces eso es 22, o sea, no hay nada ni de ronda, ni de... Hay un intento de software por ahí en medio, ¿vale? Porque luego hay otra persona que se une a la ecuación, ¿vale? Que es Albert, que Albert es un programador, pues amigo de Sergio Alejandro, que yo lo conozco a través de ellos, que ahora está en la empresa también, ¿vale? Como software developer, pero en ese momento, pues de freelance también, me ayuda a montar una especie de, no sé si sabéis, pero antes, ahora hay algo más, ¿no? Pero antes no había, que eran generadores de cold emails, ¿no? Y de líneas personalizadas, ¿vale? Para hacer el outreach con inteligencia artificial. Entonces, claro, en ese momento es algo súper nuevo, que hacemos ahí una cosa con Excel, con no sé qué y tal, pero empezamos a tirar por ahí y ese es el primer intento de software que al final no sale nada, ¿vale? Al final lo dejamos, pero bueno, es el primer intento de software, aquí está el gusanillo ahí del software, ¿no? Y eso es 2022, ¿no? Es digamos el año de validación y de ir all in con la empresa y es lo que hace realmente que pasen cosas, ¿no? El dedicar full focus a eso, ¿no? Eso es importante. Claro, y poner gente y empezar a dedicar toda tu vida a ello y ahí es cuando Eso es. empiezas a... Yo es lo que hice desde el minuto uno,
En fin, eso ya para otro podcast. Pero ok, entonces entras en lanzadera, consigues clientes, tal, cierras 2022 con una facturación de, qué sé yo, a lo mejor 60.000, 70.000. No, algo menos, ¿eh? Yo creo porque algo menos, porque agosto, por ejemplo, no facturábamos nada, había modelos a éxito, donde cerraríamos a lo mejor bueno, como autónomo, perdón, no hay ni sociedad, o sea, estoy yo como autónomo, entonces no sé si eran 30.000 euros, cosas así. O sea, una probabilidad de nada, pequeñita, pero bueno, entonces en enero ya digo, vale, aquí esto hay que profesionalizar, bueno, diciembre más o menos, digo, hay que profesionalizar esto, ¿no? Y necesito a alguien en la parte de ventas, ¿no? De director comercial. Entonces, pongo un anuncio en LinkedIn y busco director comercial. Entonces, José Ignacio, ¿no? Que es uno de los 3 socios que somos, ¿vale? Que venía por eso del grupo Picolí, ¿no? De director de comercial, había tenido una startup, había estado en Demium, ¿no? Que es una aceleradora también que estaba en Valencia y demás. Pues bueno, no aplica la oferta, pero me escribe. Me dice, mira, Jordi, esto por algo me interesa, ¿no? Sí. Pregunta rápida si te quieres mojar. ¿Dimium o lanzadera? ¿Cuál es mejor? A mí, yo no he estado en Dimium, pero bueno, lanzadera yo creo que es de lo más referente que hay, sí. Al menos para panorama nacional seguro. A mí es que Dimium me llama mucho la atención porque creo que tienen más contacto también con las startups europeas que no necesariamente sean de España, entonces por eso me llama la atención. Sí, Conozco gente que estaba y tal, pero... Pero el modelo de incubación de Dimium lo cerraron. O sea, es diferente. No, pero lo han cerrado en la incubación como tal. Sí. O sea, coño. que en ese momento estaba... Ahora es más tipo fondo. VC solo y fondo. Correcto, hasta lo que yo sé, sí. Eso es. Entonces, bueno, pues eso. Pues José me escribe y me dice, oye, vamos a conocernos, ¿no? No he aplicado la oferta, pero vamos a conocernos y quedamos en lanzadera. Y entonces, pues empezamos a hablar, empezamos a compartir, ¿no? Le explico un poco la idea, tal. Y ostras, en ese momento no hay sociedad, ¿no? Y decimos, vale, pues vamos a trabajar un par de meses, ¿vale? Que yo creo que es algo que hicimos bien, ¿no? De, oye, vamos a trabajar sin vinculación ninguna, porque parece que, oye, nos llevamos bien, nos entendemos y compartimos la misma visión de cómo solucionar este problema, ¿no? Porque él venía de ventas de toda la vida y, jolín, pues sabe el problema que es, ¿no? En la captación de leads, la generación de negocio y demás, el pain que es. Entonces, pues eso, empezamos a trabajar un par de meses, las cosas empiezan a tirar más, ¿no? O sea, yo me acuerdo, multiplicamos la facturación por 3 respecto del Q4 del 22, ¿vale? El primero del 24, del 23, perdón, y claro, pues ya se nota, ¿no? Y empezamos a profesionalizar, empezamos a tal, y empezamos pues, a tener muchos más clientes, ¿vale? No sé si en esta época a lo mejor estamos en 30 clientes al mes, cosas así, o sea, 30 empresas que, oye, poco a poco, pues ya estamos en un volumen interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde te pones Q1 de 2023, es cuando ya empiezas a hacer 20, 30, 40 al mes, más o menos. Sí, 30, no, estaríamos entre 15 y 20 más o menos, ¿vale? Pero claro, más consistente. O sea, antes era más cuentagotas, ahí ya es consistente, hay clientes que repiten, que te recomiendan, o sea, empieza a ser más interesante, ¿no? Entonces, pues en este viaje, ¿no? Sí. Todo esto siendo servicio, no software. Servicio. Con algo de software, intento de software interno, pero nada más. Pero nada, esto es servicio puro, ¿no? Entonces, en el Q2, José Ignacio y yo y tal, estamos hablando y dicen, vale, aquí en software hay una oportunidad, ¿no? Porque estamos cansados de usar herramientas norteamericanas que no llegan a las necesidades que nos piden los clientes, pero claro, en el proceso que era el primer paso de todos, analizar el target, ¿no? El ICP de los clientes y generar un listado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos cansados de usar 20 herramientas, muchas de ellas no llegaban, datos que no están actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos, ostras, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces decimos, vale, pues vamos, bueno, pues mira, por casi casualidad también como con José, conozco a Antonio, ¿vale? Que Antonio es el tercer socio, Antonio Murillo, que viene lo mismo, de CTO muy experimentado, más de 20 años de experiencia, corporate, startup, liderando equipos. Y claro, pues en un mensaje del Slack de lanzadera, que me acordaré siempre, hay alguien que su anterior jefe, porque iba a salir de la empresa, ¿no? Por un tema de estrategia de la empresa, y su anterior jefe estaba como recomendando a Antonio, diciendo, oye, hay un perfil senior que sabe esto, que además es perito judicial, de informático, ¿no? Y yo le escribo, y por eso conocemos a Antonio, lo mismo, viene y estamos un mes trabajando, pues los tres nos llevamos muy bien, y compartimos la misma visión, Antonio sabe el pain que es también en generación de leads, porque había sido comercial en su época, o sea, un CTO atípico, Antonio, ¿vale? O sea, es parte de CTO, pero me refiero que ha tenido también ese componente comercial, ¿no? Y de marketing, ¿vale? Entonces, claro, pues comparte el mismo problema y decimos, venga, pues Antonio entra como socio también, ¿vale? Porque habíamos constituido la sociedad antes y por entonces los 3 socios, pues empezamos a trabajar en el software, ¿vale? O sea, es un poco ahí, te estoy hablando de junio, si no recuerdo, mayo, junio del 23, más o menos. Sí, mayo, junio, sí, por ahí. Buenísimo. Pregunta un poco personal. ¿Cómo gestionas el hecho de que pones a dos personas extremadamente más cualificadas, mayores que tú y con más experiencia que tú, de co-founders y de socios, y no a tus 2 amigos que te empezaron a ayudar antes? Es decir, ellos lo entienden, no lo entienden, tú empiezas a tener... Es decir, ¿te cuestionas si es la buena decisión o no? Imagino que sí, porque claro, es la primera vez que lo haces, etc.
Pero claro, a ver, al mismo tiempo yo creo que está claro que tienes que coger a alguien que tenga, obviamente, Claro. tienes que coger a alguien que sea mejor que tú, idealmente, Claro. para que si quieres montar una empresa de éxito, o sea, Eso es. no, que sí, a tus amigos los querrás mucho y todo lo que tú quieras, pero claro, Claro. vas con una desventaja. Es que Eso si puedes ir con alguien que te sume, mucho mejor, ¿no? Eso Entonces, es. ¿cómo gestionas eso? A ver, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero al final yo creo que lo entienden porque, o sea, el riesgo, el 100% lo he tomado siempre yo, ¿no? Que al final yo muchos meses, o sea, yo no cobraba, ¿no? Entonces yo no el riesgo, pues claro, yo tenía todo el riesgo, el 100%, ¿no? Y al final el planteamiento de, oye, ¿qué necesita la empresa? Necesita personas que sean capaces de ejecutar, ¿no? Porque la visión y las ideas están muy bien, pero luego necesitas el bajarlo a tierra, contratar, gestionar personas, contratar, KPIs, métricas, que va mucho más allá y que en ese momento nosotros no éramos capaces, ¿no?, de hacerlo. O sea, porque realmente yo no tenía esa experiencia de management y la verdad que aprendí un montón en este viaje, en especial de todo el equipo, pero en especial de Antonio y de José, porque han gestionado por equipos de hasta 200 personas. Entonces, claro, eso era lo que necesitaba realmente, ¿no? De, oye, yo tengo la idea, tengo la creatividad, conozco el mercado, tal, el problema, necesito también la ayuda esta en la parte de ejecución, ¿no? Total, y fue lo mejor que te pudo pasar, Sí. porque sin eso... Sin vamos, duda. o Mira, sea, yo algo que corrígeme si me equivoco, pero yo creo que sin ellos la empresa no... O sea, O sea, en lo que es hoy, obviamente, sin los 3 socios que somos, no sería más Leeds hoy. Ni de broma, ni de broma. O sea, vamos, hacemos un tándem muy bueno. O sea, de parte técnica, de dirección comercial y más en dirección a nivel de eso, de compañía, ¿no? estrategia... Y, bueno, o Producto, sea, es producto, yo soy más... Ignacio, director comercial, CTO, perfil técnico, y luego tú a nivel de producto y estrategia y de tal, ¿no? Correcto, sí, eso es. Ujú. Visión, todo eso, CEO, básicamente. Sí, ese. O sea, CEO, CTO y CCO Sí, o incluso COO, porque CCO, sí, director, de sí, es como- operaciones. sí. Sí, yo también lleva mucho Sí. el tema de operaciones, ¿no? Porque al final, RevOps, tal, sí. sí, gestión con clientes, campañas, todo esto. Sí. Eso es. Buenísimo. Entonces, ahí, en mayo, no, me has dicho junio más o menos de Sí, 2023, más o ¿no? menos, Mayo, sí. junio, ahí es cuando os juntáis los tres y ahí empezáis a desarrollar el software con vista de crear una empresa aparte que no sea la de servicio. Bueno, al principio, ¿no? Obviamente lo que Sí. suele hacer y muchas empresas, cuando es bootstrap o estás empezando y no tienes inversión, tienes que pues hacer algo de servicio para conseguir más cash flow más rápido, porque obviamente se vende mucho más caro, porque tiene Sí. mucha más fricción y muchísimo más coste variable, porque necesitas talento para entregar el servicio, y con eso financias el software, básicamente. Eso es. Eso es. Y vale, pues cuéntame cómo evoluciona eso hasta finales de 2023 y ahora este año, vaya. Vale, pues entonces en ese momento, en lo que tú dices, o sea, con la financiación de los clientes, que a lo mejor era ya algún mes que estábamos haciendo 30, cosas así, ya pagábamos la estructura, ¿no? Y entonces, pues teníamos equipo técnico que entra Albert, ¿no? Entra Albert, el primero, Antonio, Alejandro, pasa de campañas y gestión de dominios a frontend, ¿no? Y la verdad que era una evolución tremenda. Entonces empezamos así con el equipo y a desarrollar el producto, pues interno, ¿no? Para automatizar lo que hacía, o sea, con la misma estructura del planteamiento, ¿no? Vale, con la estructura que tenemos de operaciones, ¿no? De gente personas que lanzaban campañas, que creaban listados, pues vamos a hacer un software que automatice todo esto para poder pasar de 30 clientes a 90 o 100 que pasamos con la misma estructura de operaciones, ¿vale? Entonces, claro, pues empezamos a desarrollar eso, conexiones con APIs, scrapping, validación de emails, toda la historia, ¿no? Con una interfaz, pues menos bonita de la que soy, ¿vale? Y entonces, pues en paralelo, pues íbamos dando servicio a los clientes y obviamente mejorando muchísimo el software. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo pues cientos de miles de leads, ¿no? O sea, un montón de leads, un montón de emails, lanzamientos, iteración constante, ¿no? Y eso yo creo que fue una forma de crear el producto pues muy sólida, ¿no? Sobre todo al inicio. Claro, porque además, una cosa muy buena, y esto quiero hacer el punto porque para cualquier SaaS founder que esté viendo esto, y la gente que tenga la idea de montar un SaaS o un software, una empresa de software o una empresa de servicios, Sí. ya sea en paralelo o una de las dos, o una primero y luego la otra, etc. Que bueno, normalmente, ya, 100%, eso lo que no puedes empezar es hacer software y luego servicio, no tiene ningún sentido. O sea, si vas a hacer software ya te quedas en software y si no tal. ¿Por qué? Por la diferencia de coste variable y de margen y de Sí. todo esto. Que bueno, luego hay muchos SaaS que tienen peor margen que muchos servicios. Pero bueno, en fin, el caso mi punto es que el estar haciendo un servicio paralelo con un software también te itera los feedback loops mucho más rápido. Es decir, el feedback que recoges, la retroalimentación, las ideas de los clientes de cómo mejorar el producto pasa mucho más rápido porque lo estás usando para un servicio que entregas en el cual hay mucho contacto con el cliente. Si tú montas un software de primeras, tener tanto contacto con el cliente
no es tan obvio y muchos softwares no lo saben hacer igual de bien porque a lo mejor tu producto no cuesta tanto y entonces no se justifica tanto una fuerza de customer success o alguien de éxito al cliente y atención al cliente que esté ahí sacando esos insights y demás. Mientras que si lo haces con servicio sale muy obvio y te sale mucho más y más rápido, ¿no? Y entonces eso te ayuda también a construir un producto muchísimo más sólido. Aprendimos un montón en el viaje, me refiero a tantas campañas, cientos y cientos de campañas, targets, de todo nos pasó, claro, pero aprendimos muchísimo. Me refiero, y nos dio ese know-how realmente, ¿no? Como compañía de qué es lo que necesita el mercado, ¿no? Y luego ya construirlo, pues ahí había obviamente un montón de challenges oye, luego cómo transicionar el modelo. O sea, no es lo mismo vender el servicio completo que luego vender solo datos, que es lo que hacemos ahora. O sea, ahí hay una serie de dificultades, vamos, que os tenéis que Y te puedes joder vivo por el camino. Yo conozco, bueno, muchas empresas de servicio que intentan montar la de software juntas y se te caen las dos. Sí. Ninguna de las dos funciona Total. porque tiene que ser una empresa diferente. Eso es. Totalmente. Entonces, Porque la infraestructura es diferente, el equipo es diferente, todo es diferente. Total. Entonces no puedes intentar montarlas juntas. Entonces, o sea, nosotros al final teníamos muy claro, ¿no? O sea, y por eso levantamos una ronda de financiación, ¿no? La primera de todas, que bueno, que en este proceso, les digo, mayo, junio, empezamos a hablar con inversores, ¿no? Que nos vienen sobre todo por alguna campaña que hice de Outbound y también por contactos de lanzadera, ¿vale? Por ambas. Y empezamos a hablar, pues eso, con Eonic Fund, que son, pues, Eonic, Draper, ¿no? Unitatea, son fondos, pues, sobre todo, pues eso, que invierten en early stage, ¿no? Y la verdad que, pues eso, empezamos a hablar y decimos, mira, esta es nuestra visión, ¿no? Ahora estamos haciendo esto, o sea, demostramos que vendemos, demostramos que conocemos el mercado y tal. Queremos hacer esto, ¿no? Que es lo que estamos trabajando internamente. Necesitamos financiación para poder hacer esta transición de modelo, ¿no? Porque obviamente, pues no generábamos, o sea, todo lo que ganaban era reinversión, ¿no? En producto. Entonces, necesitamos pues capital externo. Entonces, durante estos meses, pues seguimos hablando con ellos, negociando, y es cuando cerramos, a final de año ya el 23, la primera ronda de financiación, ¿vale? Y cerramos, pues eso, 200.000 euros, más luego un préstamo de NISA de otros 130.000 euros, y alguna subvención y tal, bueno, pues eso, 350, 400.000 euros de financiación, y que os ayudó eso a poder hacer esta evolución, ¿no? hacia el software. Y eso lo levantáis a finales del año pasado, ¿no? Eso 2023. es. Empezamos, Cerráis la ronda. sí, empezamos a lo mejor mitad de año, empezar a hablar con los inversores y demás, y entre, bueno, due diligence, toda la historia, pues nos vamos eso, firmamos la fecha oficial, que es el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Preguntita aquí, ahora que ya nos metemos, que ya hablas una ronda, sí. ¿Cuál es tu primer contacto con el mundo del Venture Capital, Silicon Valley, todo este tipo de tal? ¿Y cómo entras en este mundillo en España, que sí que es verdad que está menos sofisticado y se podría argumentar que incluso es más fácil levantar dinero aquí que en Estados Unidos, obviamente, porque también hay mucho menos dinero, sí, ¿no? Y hay menos inversores y es un mundo más pequeño, es más fácil, una vez estás en lanzadera, o sea, claro, es mucho más fácil porque ya tienes los contactos, ya puedes hablar con gente, ya te pueden hacer introducciones y demás. Pero aún así tú haces tu propia campaña de outbound para conseguir contactos con inversores y te apalancas los contactos de lanzadera para conseguir esa inversión. ¿Cómo descubres tú el mundo de Venture Capital y cuáles son los aprendizajes más grandes que has hecho levantando tu primera ronda que tenías 21 años, ¿no? Sí, 20, 21 creo, sí, 21. Sí. 21, levantas una ronda de casi $500,000 de euros. Sí, bueno, 200, 330. Bueno, 350. Sí, cosas así, sí, más o menos, sí. 350, ponle, vale, entre $250,000 y $500,000, pongamos por ahí. Vale. Que no es poco, vale, es poco dentro del gran esquema de las cosas y dentro del mundo de Venture Capital, obviamente es bastante poco, pero para un chaval de 21 años, quiero decir que es bastante, ¿no? Obviamente, entonces, ¿cómo entras en VC? ¿Qué aprendes? ¿Cómo lo aprendes? ¿Quién te ayuda más? ¿Y cuáles son los aprendizajes que haces? O sea, pues ahí, a ver, entro sobre todo con Lanzadera, ¿no? O sea, hacemos un foro de inversión que está por ahí publicado, por si alguien lo quiere ver, ¿vale? Que es foro de inversión de Angels Capital, en el cual es la introducción a todos los Venture Capital. O sea, nosotros hablamos ahí con una persona, ¿no? En Lanzadera, que se llama Tony, que Tony pues lleva toda la parte de inversión, ¿no? En Lanzadera pues ayuda a las startups, eso, a cómo levantar capital, cómo se levanta capital y demás. Y claro, en ese momento no sabemos, o sea, no sabemos nada, me refiero. Valoración, ¿vale? ¿Qué valoración? ¿Cuánto pides? Porcentajes de dilución. Hay muchas cosas, ¿no? Es un universo totalmente inexplorado, ¿no? Y vamos, en cierta manera, pues complejo, ¿no? De, oye, ¿cómo piensan los VCs? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que no? Entonces, bueno, pues Lanzadera es una gran ayuda y sobre todo el ecosistema que hay ahí, ¿no? O sea, hay un ecosistema al final que, joder, un montón de emprendedores juntos, gente que ya ha pasado por lo que tú has pasado y hay personas, pues no sé, pues se me ocurren unas cuantas, que hay un montón de cafés que te ayudan y que, mira, pues yo levanto la ronda, yo haría esto, o a mí me pasó esto, ten cuidado con lo otro. Y la verdad que esa es la introducción al Venture Capital, ¿no? Sí.
Aprendizajes más grandes. O, por cierto, el que no sepa lo que es Venture Capital y quiere aprender mucho, tengo un vídeo de 1 hora y pico hablando de un montón de Venture Capital, así que te lo puedes ver. Pero ¿qué aprendizajes haces? O sea, ¿cuál es el aprendizaje más corto que te dice a alguien? Vale, ¿qué es lo que debería... o sea, después de haber levantado una ronda con 21 años, si tuvieras que hablarle a un aspirante a fundador de SaaS B2B que está pensando en levantar una ronda, o alguien que ya tiene producto, que ya tiene tracción, etc., ¿cuál es el consejo más grande que le darías o cuál sería el insight, la idea que has sacado que dirías, va, esto es lo que tienes que saber? Vale, yo creo, por un lado, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero qué grandes conceptos. O sea, por un lado, la gente con la que te rodees, y realmente eso me parece lo más importante, o sea, a nivel relacional, o sea, de equipo fundador, en una fase early stage, o sea, al final es equipo fundador, que el mercado, o sea, yo creo que si hay un mercado grande y un buen equipo detrás, y me refiero que no se rinde, ¿vale? Que tiene una resiliencia para adaptarse a cómo cambia el mercado, tiene muchas más probabilidades de salir bien, ¿no? Porque al final el producto puede cambiar, es que hay muchas cosas que pueden cambiar, pero me refiero por el equipo y el mercado, si las dos se cumplen, digamos, bien, de ahí puede salir algo con éxito probablemente, ¿no? Entonces, creo que esto fue una de las cosas y luego también entender muy bien, o sea, que no fue fácil, ¿vale? Cómo pensaba un Venture Capital, cuáles eran sus intereses, porque claro, nosotros también había veces que enfocábamos las conversaciones de una forma porque no conocíamos el sector, ¿no? De manera incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros, claro, al final un VC necesita un múltiplo, ¿no? Y no quiere decir que tú estés facturando 30, 50 o 60. O sea, eso no es tan importante, sino que tienes que tener el potencial de poder llegar a una serie de facturación, ¿no? O de valoración para que para que les cuadre, ¿no? En su tesis de inversión. Porque tienes que saber al final, como cuando vendes, ¿no? Quién tienes delante, qué es lo que le interesa y le motiva, ¿no? Y entonces, entender eso no fue un camino fácil porque, claro, hay business angels que tienen una serie de intereses, hay venture capital que tienen otra, y cuadrar todo esto mientras la caja aprieta no es fácil. No, y ojalá fuera que una vez puedes aprender los intereses de los VCs, de todos en general, y ya está. No, pero es que cada fondo es diferente. Claro, y dentro de cada fondo hay partners que piensan en unas cosas y partners que piensan en otras. Y a lo mejor te tienen que firmar el deal 3 partners, 3 LPs, ¿no? Y dices, coño, vale, pero este quiere el otro. Y tienes que... la inteligencia social que requiere el levantar capital es gigantesca. Sí, Yo creo que... Y a nivel también entender, ¿no? El cómo funcionaba, que era o sea, lo más difícil, ¿no? Fue conseguir el primer sí. O sea, el primer sí fue súper difícil, ¿vale? Luego lo demás, no te voy a decir que fue fácil, pero vino pues más en caída, ¿no? Porque al final lo que cuesta más yo creo que es el primer sí. Cuando tienes ya ese primer tercio, ¿no? Ese primer sí y además de un fondo en este caso que era Eonic, ¿no? Que es, joder, un fondo con reputación, ¿no? A nivel nacional, que lo lidera Tom Horsey, ¿no? Y pues Jerónimo y tal, que son gente que, joder, le invierte un montón en startups en España. Pues claro, lo demás ya vas acompañado, ¿no? O sea, ya no estás solo ante el peligro, ¿no? Y ahí la verdad que vino todo ya de una forma pues más ágil, ¿no? En los siguientes meses. Claro, es que una vez, a ver, eso es lo mismo, por eso la inteligencia social es tan importante, porque una vez consigues uno, eso ya te da un poder brutal de decir, oye, hay alguien que cree en mi proyecto, claro. Y ese alguien, si lo conoces, mejor que mejor, porque claro, de ahí, por eso tienes que ir a la network y decir, vale, este inversor que me ha dicho que sí, ¿a quién conoce? Y de los que conoce, ¿cuál es el más propenso a invertir? Pues con ese es el que tengo que hablar primero. Así, claro. Ese es. Vale, entonces levantáis ronda a finales de 2023, construís producto, lo lanzáis al mercado ahora en mayo de 2024, correcto, comercializado y full focus, solo vender software, dejáis de vender servicio. Eso es, sí. Vale. Al principio del producto hay una cosa importante, es que, claro, el producto que construimos es la parte de datos y la parte de automatización de campañas, ¿vale? Que es como una especie de Smart Lead, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta que lo que requiere, ¿no? El software de datos a nivel de trabajo, a nivel de, que es un poco la visión que tenemos de, ostras, vamos a solucionar los datos, ¿no? Es muy profundo. Entonces, en junio o así, pues el software lo tenemos apartado, ¿no? Arrancamos con software de datos y de campañas, y el de campañas lo sacamos y ahora nos apoyamos en partners y hacemos otras cosas, ¿no? Pero lanzamos en mayo, pues ese producto de que era como el all-in-one, ¿no? Y luego pues, evolucionamos en lo que soy, que es solo datos, y luego se conecta, pues eso, con CRM, con la Grow Machine, con otras herramientas para pues eso, que puedas hacer las campañas, ejecutarlas. ¿Desde cuándo habéis quitado el sender que teníais integrado? Esto lo construimos nosotros es los meses atrás, ¿no? Lo mismo, como lo de datos, y lo quitamos en junio. O sea, tardamos poquito. O sea, fue mayo, junio. Enseguida dijisteis, el foco tiene que estar en datos, porque las 100%. Dos juntas no las contamos ni de coña. Es aparte, una muy buena decisión. Sí. A ver, ahora mirando atrás, sí, en ese momento no, ¿sabes? Porque había clientes, ¿sabes? Con campañas, cortarlo. Claro, es algo que también se vende muy bien, ¿no? La solución end-to-end de all-in-one se vende. Entra bien, ¿vale? Entra bien porque la gente dice, ostras, lo hace todo. ¿Qué
Claro, claro que es la hostia, pero el problema es que como es otra puta categoría de software, es Claro. que y por eso no hay ninguna herramienta que tenga las dos y que lo haga muy, muy, muy Claro. bien. Si quieres ser el mejor en uno de los campos, no puedes tener los dos. No, Es imposible, correcto. porque la infraestructura técnica es completamente diferente. O sea, es que 100%. es otra... es otra instancia de AWS, literalmente. No, o sea, no, total. no, Y claro. aparte que a nivel de estrategia, nos digo, vale, ¿dónde podemos aportar más valor? ¿No? Es en el dato, ok. Pues en la parte 6 de automation, ¿podemos hacer algún producto realmente disruptivo que vaya más allá? O sea, ¿hay mucha innovación en Sales Automation? Hombre, pues no. Ahora sí están los agentes de IA, pero hay una barrera tecnológica relativamente baja, porque cualquiera, entiéndeme, hace un bot de IA y envía mensajes, ¿no? Por email o por LinkedIn. Además, email y LinkedIn, digamos que, ostras, había que hacer un producto que fuera omnicanal, porque solo con email no servía. Entonces decimos, vale, vamos a ir solo en datos, porque realmente es donde podemos aportar más valor, ¿no? No sabía que teníais el sender integrado y me gusta, o sea, ahora, o sea, tiene todo el sentido del mundo, obviamente, que tomarais la decisión. Yo pensé que iba a ser datos de primero porque es que montar No. un sender es una puta... O sea, y luego porque al futuro tiene menos proyección de crecimiento. Los senders Sí. ahora cada vez hay muchos más Cada vez que hay son más, privados, agencias se desarrollan el suyo propio Sí. con el propio SMTP y rotación de IPs porque no quieren comprometer la pool de calentamiento, todo ese tipo de cosas. Sí. Y nosotros lo que hacemos es que Sí. nosotros ya no usamos Smartlead, ¿sabes? Claro. Tenemos un private sender y no es un sender que vaya a escalar y que quiera levantar ronda, ni mucho menos, ¿sabes? Es Claro. alguien que simplemente se la monta para su agencia, lo vende a 500 pavos al mes, que es un markup de la hostia, porque claro, no hay otro y a ver cómo consigues la entregabilidad que tiene total, eso, ¿sabes? Total. Entonces, es una muy buena visión. Y ahí quiero hilar esto perfectamente, porque hila perfectamente con la pregunta de por qué Más Leads es un producto tan necesario en el mercado hispanohablante. ¿Y por qué te he traído? O sea, si te estoy entrevistando, obviamente, es porque yo creo que lo que estáis construyendo es brutal. Literalmente, yo creo que es el único que conozco que está al nivel que tiene que estar y que tiene la visión, el roadmap de producto para llegar al nivel que el mercado hispanohablante necesita para estar a la altura del mercado anglosajón a nivel de datos en prospección outbound. Y claro, nosotros hemos hecho un curso de Cold Email, o sea, esto es muy relevante para mí, obviamente. Entonces, Total. Muy bien. ¿Cómo se lo explicaría sobre todo a alguien? Intenta no meter muchos tecnicismos, porque yo entiendo que la gente también que nos está viendo, a lo mejor, de hecho, se habrá perdido en varias partes de la conversación, no me extrañaría. Pero, entonces, ¿qué es Más Leads? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan necesario para el mercado hispanohablante? Y por qué tiene una proyección de crecimiento gigantesca. Genial. Mira, pues MassLeads es una plataforma de datos, ¿vale? Como contamos, B2B siempre, obviamente, que proporciona de una forma pues, muy fácil, ¿vale? Y en tiempo real, con datos actualizados, ¿vale? Datos de empresas y de contactos, ¿vale? De sus decisores, ¿vale? Con sus datos de contacto validados, usando pues múltiples herramientas, fuentes, algoritmos, IA, etcétera, pero con el fin de cuentas de dar a los equipos comerciales y de marketing pues unos mejores datos de las empresas que quieren y de los decisores que les interesa para vender más, ¿vale? Al final tenemos una problemática que hay muchas herramientas, anglosajonas muchísimas, ¿no? O sea, y hay un mercado que es o datos de empresa en plataformas tradicionales, por ejemplo en España, ¿no? Como Iberinfor, Informa y demás, que dan datos de empresas, y luego pues un LinkedIn Sales Navigator o herramientas quizá como Apollo, Lucia y demás, que dan datos de los decisores, ¿no? En gran medida. ¿Qué pasa? Que con tanta herramienta y en un mercado en España que en este sentido es particular, porque claro, tiene datos del registro mercantil, que en estas plataformas anglosajonas no están, ¿no? Luego, pues hay datos de estas plataformas de Apollo, por ejemplo, que en España no son tan buenos los datos, ¿no? Entonces, claro, dijimos, ostras, vamos a agrupar todo esto, vamos a hacerlo con una interfaz aparte muy sencilla, porque el mercado hispano no es tan avanzado normalmente a nivel de uso de herramientas. O sea, un estadounidense puede usar Clay, ¿no? Que para quien no lo sepa, es una herramienta pues bastante compleja de usar, ¿no? Muy buena, por cierto, pero claro, alguien que aquí no ha hecho outbound nunca ni sabe cómo funciona, bueno, es súper complicado, ¿sabes? Muy complicado de usar, también valorada en 500 millones. O sea, Claro. es que es lo que vamos, o sea, es lo que tú dices. Y por eso vuestra visión es muy buena, porque es que entendéis perfectamente la diferencia entre el mercado hispanohablante y el mercado anglosajón. Es que es muy diferente. Estáis construyendo algo que el mercado hispanohablante necesita, Claro. porque necesita una UI mucho más simple, algo que no requiera tecnicidades, y luego ya a la larga montas un Clay que tenga mucha más versatilidad y todo lo que tú quieras. Pero es que el mercado hispanohablante no lo necesita todavía, está 5 años atrás. Estamos atrás, correcto. Claro. O sea, no había nadie, ¿no? No había ningún referente hispano. O sea, decíamos, jolín, hay un montón de plataformas, incluso alguna de aquí digamos, de España, que están en Estados Unidos, pero no veíamos nada referente aquí. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, los franceses a nivel de software van súper avanzados. Hay un montón de herramientas francesas, ¿no? En francés, tal. Prospeo, Claro, la claro. Growth Machine es francés, o sea, Claro. Entonces, claro, nosotros decíamos, esto no puede ser. O sea, tiene que haber un referente hispano para que no
no las startups y demás, sino que el mid-market en España, ¿no? En Latinoamérica, empresas normales de toda la vida, pymes, de mediana empresa, enterprise que no conocen, o sea, las empresas incluso no conocen Apolo, me refiero que los otros sí, pero no lo conocen. Entonces, claro, digamos, tenemos que ser el referente, ¿no? Hispano, y por eso esa visión de compañía. Genial. Yo creo que esto para la gente que no esté muy metida en el mundo lo van a entender. Sí, Ahora, sí. para la gente que sí está, ¿por qué es tan diferente? Es decir, háblame de lo más innovador que estáis haciendo, que yo creo que es el tema de las audiencias de réplica, el tema de cómo hacéis las tecnologías, Pues, el tema de cómo hacéis la conexión de APIs, el waterfall enrichment para números. Bueno, yo creo que hay varios mira, USPs ahí que puedes ir soltando, o sea que... claro, brutal. genial. Vale, pues mira, la plataforma tiene tres verticales, ¿vale? La de decisores, ¿no? O profesionales, la de empresas con las herramientas que comentas, ¿no? Que es réplica, que ahora comentamos, y enriquecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en profesionales, pues conociendo el mercado y viendo cómo funcionaba, claro, hemos sacado funcionalidades, por ejemplo, para saber qué tecnologías utilizan las empresas, ¿no? Que lo que hace es conectarse a diversos portales de empleo, ¿no? Y a webs, escapear pues millones de páginas para saber, mira, esta empresa usa SAP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, Claro, pero compáramelo con lo que hacen los otros, claro, ¿sabes? Porque, es decir, ¿por qué esto es tan importante, por qué esto es tan bueno y tan claro. valioso el hecho de que vosotros scrapeéis las tecnologías en base a las ofertas de empleo en lugar de en base al código de la web, que también lo hacéis, Eso que es lo que hacen la mayor parte de proveedores? Vale. Nosotros lo que veíamos ahí, por ejemplo, con un Will With, ¿no? Que Will With tira mucho de las webs, es que se te excava mucha información, porque las ofertas de empleo, y no solo de LinkedIn, porque LinkedIn lo hace solo con LinkedIn, ¿no? Con InfoJobs, con un montón de portales, claro, la gente publica, pues necesito a alguien en ventas que sea experto en Hashpot. Y claro, si tú sabes que una empresa ha subido 80 ofertas de empleo, ¿no? Y en todas pone que la persona que buscan, que sepa Hashpot, hombre, pues con un alto índice de probabilidad esa empresa usa Hashpot, ¿no? Por no decir seguro. Entonces, claro, nosotros dijimos, o sea, que hay un gap, porque, por ejemplo, las tecnologías, porque, o sea, aquí no están, o sea, al final lo que hemos hecho es como dar un puntito más a cosas que ya existen, ¿no? Porque, oye, buscar empresas ya existe, ¿no? Buscar emails ya existe, pero es como dar un grado más profesional entendiendo qué problemas hay o qué carencias tienen otras plataformas que existen, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos es eso, coger de varios sitios de empleo, ¿no? Y poder determinar, pues, lo que empresa usa Haspot, que empresa usa SAP, y eso tiene, pues, tengo más de 5.000 tecnologías, pues tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Sí, más de 5.000 tecnologías y además coges más, porque es que la gente a lo mejor no lo entiende. Tú si scrapeas, el Bitwith es lo que hace y todas las que reconocen tecnologías en la web o Technographics, se llama, que eso lo utiliza Apollo y un montón de proveedores, suele ser integrado con Bitwith o Vampura y lo que hacen es leer el código de la web para ver qué herramientas se han utilizado para montar los elementos que están en la web y las cosas del backend. Es decir, formularios, embeds para agendar llamada, donde han montado la web, CRM si tienen algún form o cosas por en plan, si el formulario luego está conectado a un CRM, pues el CRM también se puede identificar. Este tipo de cosas es muy legible y da mucho insight, o sea, está muy bien. ¿Qué pasa? Que ahí te pierdes las herramientas internas que se utilizan tipo un Slack. No tienes manera de saberlo leyendo el código. No tienes, o sea, es tipo las herramientas de DevOps. Bueno, a lo mejor Kafka, por ejemplo, algunas de base de arquitectura de datos y cosas así, sí que se podría identificar a través de la web. No estoy pero hay muchas sobre todo que si pierdes. es cloud, pero hay muchas que pierdes. Ese Muchísimas. es el punto. Eso es. Sobre todo de manera interna, y cuando tú estás vendiendo de manera interna y necesitas saber qué está usando el departamento para ver si tu solución es un buen fit o no, esto te viene de lujo. O sea, el saber que utilizan SAP, el saber que utilizan etc, lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso ya, que tengáis esa feature ya es brutal. Pero cuéntame más, ¿cuáles son las otras? Entonces, luego también la IA es algo transversal, ¿vale? En la aplicación, y lo que hemos hecho también es un agente, ¿vale? Que lo que hace es, oye, solo con texto puede prospectar automáticamente, ¿vale? Y lo hace realmente bien, que es algo que estamos avanzando en estos meses, ¿vale? Lo estamos probando, porque al final veíamos que había esto de filtros, ¿no? Buscar dónde palabras clave. Bueno, veíamos que dedicaba mucho tiempo la gente en la plataforma y al final el valor no está en dedicar el tiempo a las plataformas, sino que está en tomar acciones que sean de alto valor realmente, los comerciales, directores comerciales, founders, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos hecho es que sea algo pues, muy sencillito de usar y la IA, pues, y al igual que está en el prospector de profesionales, está en la herramienta réplica, que lo que hace ahí es, solo con un dominio, por ejemplo, ¿vale? Analiza qué hace esa empresa y te da pues gemelos de esta empresa. Pero no por industria, por categorización de CNAE ni nada por el estilo, sino entendiendo con la información que hay en la web de, por ejemplo, imagínate, pues de Nike.es, ¿vale? Entiende qué hace Nike y te da pues con, digamos, pues empresas de mayor a menor medida, ¿vale? Que están, pues, que son iguales, ¿no? Pues te diría Adidas, ¿no? Entonces, yo un buen símil es, por ejemplo, si tú compararas, Zoom, tú pusieras Zoom, ¿no? ¿En qué industria está Zoom, no? De software del que estamos antes, ¿no? Claro, tú lo metes en Apollo o en LinkedIn y los parecidos en esa industria va a ser, no sé, Visa, ¿vale? Me lo invento.
Y Visa con Zoom es una empresa totalmente diferente. En cambio, si tú lo pones en réplica de Más Leads, ¿vale? Te va a dar, pues eso, pues Google Meet, te va a dar, no sé, Skype. O sea, va más al detalle, ¿no? Entonces puedes encontrar, pues, gemelos prácticamente idénticos, ¿no? Que esto es súper útil y aquí donde yo veo el valor sobre todo, y corrígeme no sé si te lo ha dicho algún cliente o no, pero yo creo que aquí el valor ya no es tanto el crear una réplica en base a etiquetas y ojo, este es el filtro que me has dicho, que la manera que configuráis es que tienen que tener el 90% de las etiquetas atribuidas a la empresa iguales para que salgan en la lista de réplicas, lo cual es un filtro de alta calidad. Cuando tienes muchas etiquetas y tienes información a nivel granular, que la tenéis. Entonces, pero esto es súper valioso ya no solo por la réplica y que tenga un match rate, o sea, que sea el match tan cualificado, sino también, y más importantemente, porque la categorización de SaaS es un puto caos. Es un lío. O sea, tú para encontrar... O sea, por eso existe G2, porque si no, no tendrías manera de ver los softwares por categoría. Claro, entonces... G2, Product Hunt, bueno, todos estos marketplaces, bueno, no marketplaces, pero directorios de softwares y demás. Entonces, que vosotros deis acceso, en cierto modo, a una plataforma que te permite tener una visión muchísimo más precisa sobre las categorías de software y de empresas en general, claro. Es brutal, claro. Es que es brutal. O sea, nosotros esto lo desarrollamos, piensa, porque nos venían un montón de clientes en el formato agente que nos decían, vale, quiero empresas que hagan biotecnología de no sé qué, o paquetización de tal, y veíamos que con LinkedIn, con Apollo, con otras herramientas era prácticamente imposible encontrar empresas igual. O sea, y menos en el mercado hispanohablante. ¿Qué empresa hispanohablante? Me da igual si es Enterprise, Mid-Market o SMB, me da igual. Pequeña, grande, me da igual. Las empresas hispanohablantes en general no están bien categorizadas porque no están bien digitalizadas. Ese es el problema. Entonces, no te puedes fiar de LinkedIn. Entonces, que vosotros habéis hecho eso es brutal. Entonces, además te da un montón de datos, ¿no? Pues eso, tamaño de los departamentos de la empresa, el tráfico web, y a partir de ahí te puedes ir al módulo de profesionales para buscar los CEOs y los CMOs. Entonces, claro, imagínate, o sea, ¿esto por qué se hace, no? Porque al final puedes tener un ratio, o sea, yo tengo el caso de éxito imagínate, de FlipFlow, ¿vale? Que es una empresa de software de tracking de precios, saco 10 empresas que hacen exactamente lo mismo, aquí o en México, porque imagínate que quiero ir a México, saco los CMOs y los CEOs y le digo, mira, que tengo un caso de éxito con FlipFlow, ¿no? Son empresas que son la competencia, empujan por sus keywords, ¿no? En Google Ads. Entonces, ahí la tasa de conversión es mucho mayor, ¿no? Que si haces algo genérico, ¿no? Ahí, bueno, el único problema de eso es cuando los clientes te hacen firmar un contrato de no competencia y cosas por el estilo, de que no te dejan trabajar con la competencia, pero bueno, en muchos casos no sucede, entonces obviamente el play está ahí, encontrar empresas muy gemelas. Coño, se me ha saltado, te iba a preguntar una cosa. Coño, que has dicho que metéis tráfico de la web también. Es decir, tú puedes saber cuando tienes cuánto tráfico tiene en la web. Porque eso para mí, por ejemplo, es súper útil. Pues porque yo hago LinkedIn Ads y en función del tráfico que ya tengan en la web o no, LinkedIn Ads es más fácil que funcione o no, porque puedo retargetear el tráfico que ya tiene en la web y cualificárselo con filtros. Eso es. Y luego también saca, por ejemplo, palabras clave de esa empresa, ¿no? Que tiene en la web, de SEO. Entonces, esto para agencias también es muy interesante. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Vale, y luego... Es brutal, yo ya te digo, por eso te estoy entrevistando, porque es que no había visto un producto tal cual y nosotros llevamos con este problema un año y pico desde que, bueno, menos, desde principios de este año, porque nos hemos empezado a meter en el mercado hispanohablante y tenemos el problema de que, coño, no hay data, la data es mala, es difícil encontrarla, etc. Y ahora si quieres, bueno, no sé qué ibas a decir, no te quiero cortar tampoco, pero luego quiero hablar un poco de pricing también y de por qué el pricing está bien, o sea, justificado, yo creo. Y cómo eso se compara con otros proveedores y... Eso es. Mira, pues el pricing, y aprovecho también para así comentar un poco el waterfall enrichment, cómo funciona el efecto cascada de más leads, ¿vale? Que era lo que quedaba. Al final tenemos un pricing que es como un mid-market, ¿no? Nuestro target es mid-market, que ya tengan equipo normalmente comercial o de marketing, que hagan prospección, ¿vale? O sea, no es ni una pequeña empresa ni un enterprise tampoco, aunque tenemos enterprise, pero bueno, que no es el caso. Entonces lo que hacemos es licencias, ¿vale? Pues eso, que pueden ser mensuales o anuales con descuento, ¿vale? Entonces, también tenemos compromisos de 3, de 6 meses y es un paquete, pues, de créditos con una serie de funcionalidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el paquete que nosotros más vendemos es, pues, el Premium, que tiene todas las funcionalidades, el coste de crédito es más o menos 0,20 céntimos, ¿vale? Y estamos hablando de unos 450 euros al mes, ¿vale? O sea, este es nuestro estándar, ¿vale? Que vendemos más, ¿vale? Entonces, esto es un un coste de crédito que, por ejemplo, se puede gastar en una empresa en réplica, ¿no? En un profesional con su email validado, que esto es importante, ¿no? Porque la prospección no es una base de datos estática que tú solicitas y te trae los datos y a lo mejor algunos son inválidos, sino que pasa por los filtros, ¿vale? Con un proceso de efecto cascada, ¿vale? De validación de email, de que esa persona sigue en la empresa, todo esto, ¿no? Y te cobra solo los que son válidos, ¿no? Entonces, claro,
pues un crédito pues es un profesional y, por ejemplo, el móvil, que es una de las key features que tenemos ahora, ¿no? Que pasa por 10 proveedores, pues puede ser Apollo, Contactout, Datagma, unos os sonarán, ¿no? Pero pasa por 10 proveedores. Lo que hacemos es eso, pues cobrar 3 créditos por cada móvil a éxito. Es decir, si lo encuentra, te cobra los 3 créditos, ¿vale? Si lo encuentra válido. Brutal, brutal. Eso está muy bien que no cobréis por los que no encuentran, porque hay herramientas que lo hacen y tienen la cara de cobrarte por encontrar, por a ver si lo encuentra, y luego el otro lo encuentra y dices, mira, tú tomas por culo. Ahora ya muchas se han cambiado esto, pero algunas lo tenían así, no sé si era... Bueno, ya no me acuerdo de cuál, pero yo me acuerdo de haber probado un proveedor que tenía eso y eso es una mierda. Entonces, está muy bien eso. Ahora, claro, tú me estás diciendo 450 pavos al mes, 20 céntimos por crédito, me sale a 2.250 contactos de profesionales. Sí. Y si quiero hacer números entre 3, pues me sale a 600 y algo, ¿no? 700 y pico números. Por ahí. Si solo cogiera números. Vale. Mi pregunta aquí es el razonamiento, el thought process, el razonamiento detrás de vamos a poner un precio premium, entre comillas, a nivel de contacto y a nivel de números y vamos a limitar bastante cuántos contactos y cuántos números de teléfono puedo sacar. ¿Por qué? Vale, esto lo hacemos al final porque hay un cambio de paradigma también. Antes en Outbound, ¿no? Lo que premiaba era la cantidad, ¿no? O sea, era voy a lanzar 100.000 contactos y a ver qué pesco, ¿no? Y voy pues eso, sin importar la reputación de la marca, pues un montón de envíos, también porque era más fácil pasar los filtros de spam, ¿no? Y demás de Google, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos, vale, la visión es, hay que hacer algo mucho más personalizado, ¿vale? Mucho más de cantidad, no de calidad, o sea, de calidad, perdón, no de cantidad, ¿vale? Y entonces por eso es un enfoque de, oye, si tú vas al final a contactar con los directores de marketing, con el número directo, ¿no? Corporativo de los directores de marketing de 5 empresas que son iguales que Fitflow, me lo invento, ostras, es que realmente no necesitas tantísimos contactos, ¿no? O tantísimos emails o tantísimas campañas para sacarle valor a la plataforma, porque, bueno, esta es la cosa. Y por eso está muy bien que no hayáis montado el sender, porque si tú haces poco volumen, tampoco necesitas un sender. Lo puedes hacer manual, porque si mandas menos de 30 emails al día, los puedes mandar desde tu dominio principal sin ningún tipo de riesgo. Eso es. Entonces, si con eso consigues suficiente pipeline y reuniones, que cuando tienes la data más precisa y más adecuada es lo que pasa, pues ¿para qué necesitas más? No tenemos... o sea, hay usuarios en los planes, ¿vale? Pero, por ejemplo, el plan premium que te digo es hasta 10 usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que puede entrar un equipo comercial porque no queremos... Ahí sí que Apollo y demás cobra por usuarios, ¿no? Por cada persona del equipo comercial que entre, pero nosotros no queremos hacer esto. Queremos que sea algo transversal a la organización y que aporte el máximo valor. O sea, entrar y que puedan entrar 10 comerciales, ¿vale? Con ese mismo pricing, o sea, sin cobrar más, ¿vale? Entonces, también es un poco de cambio ahí. Preguntita y vamos cerrando, que si no se nos alarga yo tengo una call en 20. Vale. Pero dos cosas. Uno, ¿habéis pensado vender Enterprise? Porque yo tengo de primera mano, no sé si conoces Hockeystack, ¿te suena? No, no los conozco. ¿Qué es un software, a ver, inicialmente se conoció como un software de atribución de marketing para B2B, de analíticas, pero ellos empezaron como un producto de analíticas de producto, de software. Es decir, Product Analytics Category y luego evolucionaron en analíticas de marketing, de atribución. ¿Sí? Y ahora le llaman, es como un Command Center for Revenue Teams, ¿no? Para equipos de ventas en marketing y Customer Success. Toda la atribución conecta tu web, ads, CRM, toda la data para mapear el recorrido del comprador y ver, pues, se ha cerrado un deal, vale, ¿cuál ha sido el recorrido? Ha tenido tantos touches en LinkedIn, tanto engagement en LinkedIn, se ha descargado este blog, ha hecho no sé qué, o sea, todo, ¿vale? Y estos han levantado no sé cuántos millones de Y Combinator, bueno, toda la pesca. Estos tíos, yo entrevisté al CRO, que es uno de los co-founders, de los 3 que hay, CRO como Chief Revenue Officer, ¿no? Como, obviamente, pero bueno, el punto es que le entrevisté y me dijo que una de las cosas que les hizo escalar tan rápido, que ellos ahora están en 30 millones anuales y tienen clientes Enterprise muy grandes, fue vender Enterprise en los primeros 2 años. Empezaron a vender Enterprise en los primeros 2 años como SaaS y me dijo que había una estadística de que no sé cuántas, no sé cuál es la estadística, pero que si vendes Enterprise, como si eres una empresa de software y te conviertes en una empresa de software para Enterprise en los primeros 2 años, tienes muchísimas más posibilidades de tener mucho más éxito que la mayoría, que si no lo haces, vaya. Entonces, vosotros pensáis, porque yo creo que si empezáis a mover Enterprise podéis empezar a cobrar por seat, si el equipo es suficientemente grande, o podéis hacer sliders, planes, ahí si os mete lo del tema de ser SOC 2 compliant y GDPR compliant y todo ese tipo de movidas, pero quiero saber cuál es tu visión de esto, si lo has pensado ya, si no lo has pensado, si lo queréis hacer, si lo vais a hacer, a ver, estamos en el viaje, ¿vale? O sea, a ver si lanzamos también un testimonio, un caso de éxito de un cliente que estamos ahora trabajando, ¿vale? Que es una de las empresas que aún no puedo decir, ¿vale? Pero más grandes de marketing, ¿vale? Una agencia de las más grandes, ¿vale? Del mundo,
O sea, es muy, muy grande. Y estamos empezando en esa categoría también, ¿vale? O sea, estamos también encontrando ahí, ¿no? Con el viaje, dónde aportamos más valor, qué problemas solucionamos, obviamente, luego con un ticket mayor, ¿no? Porque estas empresas, pues, lo que es un peine enorme. Si haces enriquecimiento con algunas de las empresas que tienen 500.000 de contactos, ostras, y le dices los móviles de los últimos 10.000 que hace no sé qué, que tuvieron una propuesta aceptada hace un año, jolín, pues ahí el impacto en revenue directa, que al final es por lo que nace más leads, es enorme, ¿no? Entonces, bueno, cada vez estamos ahí entrando más, que es un punto totalmente, digamos, súper interesante y estamos también en ello, yendo cada vez, pues obviamente el viaje, pues un poquito más arriba, en empresas más grandes y aportando pues de una forma transversal, ¿no? Más organizaciones. Vale, pues, sí. En cuanto hayas vendido 10 Enterprise, te vuelvo a traer al canal para que nos expliques cómo vender Enterprise empezando de cero siendo joven, ¿sabes? Vale. Porque eso es un reto gigante. Ya, bueno, ya lo verás, no sé, yo nunca he vendido Enterprise tampoco, pero yo por lo que he escuchado, o sea... Es diferente. Mucho, Es diferente. es otra movida, Claro. es otra movida. No, más departamentos, ciclos de venta más largos, luego... sí, es que es muy diferente, pero bueno. Eso sí, luego pagan, que da gusto. Okay. Y la valoración empresarial y todo, sin Enterprise, o sea, es lo que voy. Con Enterprise, una valoración de varios millones te pones en nada, porque al fin puedes generar muchísimo LTV por cliente, se quedan más tiempo, firman contratos más largos. No, hay menos, mucho más, claro, no, porque es menos, producto, es menos claro. riesgo, también hay menos riesgo de que, pues a lo mejor si vendes a startups, pues oye, pues a lo mejor pueden cerrar, ¿no? La mayoría cerrarán. Entonces, claro, son más estables, claro. Es un buen mercado, sí. Sí, es muchas cosas, sí. Y luego, lo único, y esto es si te sirve, oye, que fue lo que me dijo Miratli, que es el CRO de Hockeystack, me dijo que vender Enterprise no es una iniciativa del CEO, no es una iniciativa, es una iniciativa de la empresa. Entonces tienes que meter al equipo de ingeniería, al equipo de producto, al equipo de Customer Success, al equipo de marketing, al equipo de... Todo se tiene que hacer para Enterprise, básicamente. Y él me contaba que han estado 6 meses para cerrar deals, bueno, y más, vente de cena a San Francisco, nos vamos a Austin a verte, nos traemos 2 ingenieros a Nueva York para hacerte una feature en concreto, ¿sabes? O sea, sí, cosas así. No, a ese nivel. Pero claro, a lo mejor es un deal de 300.000 al año, ¿sabes? Quiero decir, que obviamente tiene sentido. Pero los recursos, todo, o sea, cambia la empresa. Entonces, por eso, y ellos tienen 10% de clientes que son Enterprise, pero esos 10% de clientes hacen el 90% del... Claro. Total. O sea, muy bien. Vale. Cerramos con panorama actual del outbound en habla hispana, que ya lo hemos comentado, es decir, outbound en general, mercado anglosajón. Entonces, un poco tu visión en conjunción con la visión que ves del outbound en el mercado hispanohablante, con más leads, un poco hacia dónde vais, hacia dónde queréis ir y cuál es la visión que tienes de aquí a 3-5 años. Y luego consejos para alguien de nuestra edad, bueno, porque tú eres de 2002, ¿no? 2002, sí, eso es. Vale, entonces alguien de nuestra edad o más joven que nos esté viendo, que diga, joder, estos tíos, vamos, pensando lo que sea, ¿no? ¿Qué consejos darías, ¿no? Para tener esa resiliencia, esa determinación, no sé, un disclaimer de, oye, mira, esto es muy difícil, a lo mejor no te interesa no sé, lo que quieras decir, pero primero la visión y luego... Mira, a ver, la visión al final del outbound es que cada vez yo creo tiene que ser eso, más personalizado, más el intent, lo que tú dices, cada vez es más importante saber en qué punto está el comprador, ¿no? Y un poco, ya no es solo un outbound, que antes se hablaba solo de outbound, yo creo que es lo que llaman ahora el outbound, ¿no? Podemos llamarlo como queramos, ¿no? Pero creo que es una mezcla entre el contenido que hagas, o sea, toda la empresa en general, ¿no? Porque es una forma más holística, verlo de una forma más holística, ¿no? Como que el outbound es una de las patas y se nos alimenta todo, ¿no? El contenido en LinkedIn, no sé, notas de prensa, todo, y todo ayuda a que luego ese outbound sea más efectivo y que vaya mucho más al grano, porque ya en frío, o sea, yo creo que de aquí a... ya está funcionando menos, pero de aquí a unos meses lo que es en frío totalmente, ¿no? Sin tener ningún tipo de señal de que esa persona, de que ese contenido puede ser relevante para esa persona, o sea, en frío total, eso va a dejar de funcionar más tarde o más temprano. Me refiero, funcionará en una pequeña cantidad, pero no será nada relevante para poder hacer un crecimiento exponencial, ¿vale? De la captación. Claro, pero hay que distinguir. Yo no diría que eso es... claro, eso es free, eso es cold absoluto, sin conciencia, sin nada. Pero tú puedes ir cold, es decir, sin haber tenido contacto previo, sí, pero teniendo esa inteligencia social claro. Y lo que tú dices, agregando esas señales y demás, que es lo que vamos, ¿no? que es la única manera en la que va a funcionar, sí, obviamente. O sea, que puede funcionar de otra forma en cuentagotas, ¿no? Pero creo que lo importante ahí es realmente ver algo que escale, jolín, que no quemes tu marca tampoco, porque a lo mejor a una startup le puede dar igual, entre comillas, pero la empresa media, o sea, es importante, ¿no? Que si tienes un tamaño de mercado que son 2.000 directores de marketing, oye, pues impactar 20 veces a cada uno de ellos, pues quizás no, hay que seguir otra estrategia, ¿no? Quizá.
O hay que ser simplemente más conscientes de cómo nos impactamos. Si los Claro. quieres impactar, bueno, a lo mejor pues repensar, oye, 20 veces no es suficiente, vamos a poner los touches Sí, adecuados, cambiar el eso es. contenido, etc. ¿No? O sea, Eso es. ser más inteligente a nivel social, es que es lo que Sí. tal. Vale, y luego para cerrar, tema de, no sé, consejo, lo que quieras decir, lo que sea, tu mensaje y promocionar o lo que sea. Vale, vale, vale. Vale, mira, no sé, para mí el consejo para emprender es un poco cuando a mí me lo dijeron cuando estaba emprendiendo, ¿no? Me decían, vale, tú primero mira por qué quieres emprender, o sea, piénsatelo bien, por qué quieres emprender, o sea, pregúntate el porqué de las cosas, ¿vale? Porque realmente eso va a ser la base de todo, ¿no? Porque al final es una decisión que tienes que ser consciente lo que conlleva, ¿no? Y es un cambio de vida total. Entonces, no está hecho para todo el mundo y no pasa nada. O sea, al final no todo el mundo puede ser emprendedor porque si no, no, vamos, ¿quién nos compraría? No sé, para vuestros emprendedores. Pero creo que es realmente si estás dispuesto a pagar el precio que conlleva ser emprendedor, ¿vale? Eso es lo primero. Porque al final son meses pues, de no cobrar, de tal, de pasarla a lo mejor muy mal a veces, de tener muchísimo riesgo. Entonces, lo primero, preguntarte si es para ti. Y oye, y si es para ti, realmente, oye, que no lo dejes. Me refiero que esto es una mezcla entre constancia, también hay una parte de suerte, ¿no? Pero constancia, trabajo duro, una parte de suerte y de no parar y de realmente pues ir cambiando, ir adaptándote a las cosas que te pasen y yo creo ser muy ágil y muy rápido en poder cambiar porque y no estancarte, ¿no? Porque si no te puedes quedar entre medias y al final el tiempo es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la visión de aquí a, yo qué sé, 5 años? O sea, tú tienes la idea de poner, o sea, ¿quieres ir a Estados Unidos? ¿No quieres ir a Estados Unidos? Sí. ¿Te vas a quedar en España? ¿Cuánto? Mid-market y luego enterprise. ¿Cuál es un Vale. poco, que supongo que también será Sí, difusa, ¿no? Porque no está todo tan claro y luego con el tiempo lo vas a ir aclarando, sí. pero Entonces, visión a 5 años. Pues un poco la idea es, sobre todo, eso, lo que te digo, ser el referente hispano, ¿vale? Y al final con una plataforma de datos, un poco donde lo veo 5 años, yo creo que es potencial más leads oye, de una compra de un CRM, de una empresa, de una agencia de marketing, o de alguna de las empresas ya establecidas tradicionales, ¿no? Que no tienen esta tecnología, sobre todo con la IA. Entonces, no, lo veo eso, a nivel, pues, eso, hispano. Y seguramente pues dentro de, oye, pues de un grupo o de alguna de las empresas de datos pues importantes, pues favoreciendo pues esa tecnología, ¿no? Que ellos no llegan, ¿no? A veces porque son pues muy grandes, llevan un montón de años y a veces pues estas empresas pues que son muy ágiles y que pueden desarrollar producto rápido y demás, pues son carne de compra, ¿no? o sea, que un éxito, una adquisición, salir a, o sea, vender a otra empresa por 7, 8 cifras sería lo ideal, ¿no? De aquí a 3, 5 años. Sí, veremos, Un poco. pero sí, sí. Al Veremos, final bueno. veremos todo lo que pasa, porque nunca se sabe, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas veces, a eso me refiero, hay ejemplos en el mercado de compras, pues Finality hace poquito, por Clientify, Clearbit que compró HubSpot, me refiero, hay compras hace poquito, así que bueno, es un mercado sin duda que está en un momento muy bueno. Total, total. Sí, Con Gerard de Final Lead estuve en su sí, podcast el lo, otro lo- día. lo he visto, lo No he sé si lo has visto, lo he visto. visto, sí, sí. Sí. Muy crack, Genial. Gerard y Cristian. Sí, sí. Genial. Pues nada, Jordi, ha sido un gustazo. Muchas gracias por venir. Te traeremos de vuelta cuando Sí, levantes la siguiente ronda si hace falta lo que sea. Pero bueno, seguiremos de cerca ese camino y ese viaje porque es muy interesante y muy inspirador. Y nada, a seguir dándole caña y a seguir construyendo. Muchas perfecto, gracias, Will. de Pues verdad. nada, muchas gracias y encantado. Volveremos pronto.